está grabando. Ok, este man Kirchhoff no solamente hizo una vaina que ley de voltaje, no. El man inventó la ley de corriente de Kirchhoff. Nada más le faltó la ley de la resistencia. La cogiste, la cogiste. No. Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de física aquí en ayodinga.com. El tema que veremos en el día de hoy es nuestro primer video, el video hierbístico teórico. Hierbístico teórico y demás hierbas aromáticas acerca de lo que es la ley de corriente del mentado Kirchhoff. Ya hace un par de videos vimos lo que era la ley de voltaje de Kirchhoff, vimos el análisis de malla, que es un tipo de método para resolver circuitos que se deriva de la ley de voltaje de Kirchhoff o la ley de tensiones, y después la técnica de la supermalla, que también va metida en ese bunch de ley de voltaje o ley de tensiones de Kirchhoff. Ahora vamos a comenzar con otra cosa súper interesante, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, que es otra de las leyes que tiene que estar presente en todos los circuitos eléctricos, no importa cómo sean, se tienen que cumplir las dos leyes de Kirchhoff. La primera, que es la ley de tensiones, que la sumatoria de todos los voltajes en una malla tiene que ser igual a cero, y la segunda, que es la ley de corriente de Kirchhoff, que vamos a ver hoy. Pero me gustaría leerles el enunciado, lo tengo por acá, que me dice: la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Ok, probablemente tú no me entiendas ni tengas idea de lo que yo te acabo de decir con eso de nodo. Pero ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto en el que se unen dos o más elementos dentro de un circuito eléctrico. Quiero que lo veamos desde este punto de vista. Yo tengo aquí una corriente I1, I3, I4 que entra a este punto y sale como corriente I1, I5. ¿Qué me quiere decir la ley de corriente de Kirchhoff? Que si yo sumo estas tres corrientes que entran al punto este intermedio en el que se unen todas ellas, si yo sumo estas tres, tiene que ser igual a la suma de I1 y I2. Bien, no es tan duro como parece. El enunciado de la ley de corriente de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes que entran y entrada tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes salida. Es algo súper interesante. ¿Por qué? Porque se trabaja y se ve en todo circuito eléctrico, y esto se deduce a partir de la ley de la conservación de la energía, la ley de que nada, todo ese tipo de cosas, de que tú no puedes crear materia ni nada de esas cosas raras que tú escuchas a veces, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Son las leyes de Kirchhoff, solamente expresadas para circuitos eléctricos. Entonces, como ya les comenté, si yo sumo estas tres corrientes que están entrando a este punto, que se puede considerar como un nodo, si yo sumo esas tres, tiene que ser igual a la suma de estas dos, que son las que están saliendo de ese nodo. Eso depende, aquí vamos a ver mucho lo que son la dirección de la corriente y todas esas cosas. Pero la corriente fluye de un potencial mayor a un potencial menor en un resistor. Esto también se conoce en el bajo mundo como la convención de los elementos pasivos. No ese tipo de pasividad. No, esta es la pasividad eléctrica, no la pasividad, la otra. Ok. Quiero que veamos un resistor. Muy mal dibujado, por supuesto. ¿Qué me dice esto? La convención de los elementos pasivos es algo que ya hemos visto anteriormente, lo vimos en el análisis de mallas, pero aquí vamos a recapitular un poco, como siempre. La convención de los elementos pasivos me dice que la corriente siempre entra a un resistor por su polo positivo, en su polaridad positiva. Que eso es lo que me está diciendo, solamente que dicho en otras palabras. Les leo de nuevo para que lo vean desde este punto de vista. La corriente fluye de un potencial mayor, el positivo, a un potencial menor en un resistor. Ella siempre va a tomar este sentido en una resistencia. Vamos a llamarla R, pues. R, ahí sencillito. Ok, pero ¿qué me dice esta fórmula que yo estoy viendo aquí? Que I es igual a voltaje mayor menos voltaje menor. ¿Se acuerdan de la ley de Kirchhoff? Yo sí me acuerdo de la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff me decía que I es igual a V sobre R. Dicho de otra forma, también V es igual a I por R. Ok, eso es algo súper interesante que tenemos que tomar en cuenta. Pero muchos se preguntarán, ¿esto de voltaje mayor menos voltaje menor es lo mismo que hacíamos cuando veíamos potencial eléctrico? En potencial eléctrico, ¿se acuerdan del curso de electroestática? Bueno, es el mismo curso que estoy viendo ahorita. Yo tenía dos puntos. Yo tenía un punto A y después tenía un punto B. VA menos VB. Perdón, VA y VB. Ok. ¿Qué sucede?
uno asumía que el punto de mayor potencial era VA y el punto de menor potencial era VB. Entonces la diferencia de potencial que había entre esos dos era el voltaje, si lo queremos ver de ese punto de vista. Esto es lo mismo que yo tengo de esta forma. Este voltaje que está aquí expresado, lo expresamos tomando en cuenta la convención de los elementos pasivos para un resistor, que el voltaje mayor menos el voltaje menor entre la resistencia, eso es igual a la corriente. Entonces, el voltaje que venga del polo, de donde sale la corriente, donde está positivo, va a ser el voltaje mayor, y el voltaje que quede como al final, ya lo veremos más adelante en otros circuitos, sé que esta explicación es un poquito abstracta, es el voltaje menor, es el negativo. Por ejemplo, vamos a ver, quiero que tomemos en cuenta este circuito eléctrico y para eso voy a guardar esto porque ya lo que viene comenzando es la demencia. Ay, se me cayó mi carita feliz, ya somos tristes ahora. Ok, ¿qué pasa? Vamos a ver este circuito eléctrico y yo quiero que veamos la pregunta que tú probablemente te estés haciendo en estos momentos es ¿cuántos nodos hay en este bendito circuito eléctrico? Ok, no me tienes que responder, vamos a ir viendo poquito a poquito. ¿Qué pasa? En la unión, ¿qué me dice la teoría de qué es un nodo? En la unión de cada, o sea, un nodo es el punto en el que se unen dos o más elementos. Entre esta fuente de corriente y este resistor son dos elementos. ¿Qué puedo decir yo? Que entre ellos dos hay un bendito nodo. Sí, aquí hay un nodo. Ok, ¿qué pasa? Entonces, entre el resistor 1 y el resistor 2 y el resistor 3, ¿qué sucede? Todo esto es alambre, todo esto no es alambre, es alambre. Todo esto que está por aquí es alambre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo eso es alambre, es decir, que no hay ningún tipo de otro elemento, por ejemplo, que aquí hay un resistor o cualquiera de esas hierbas aromáticas, todo se puede considerar como un solo nodo. Igual que cuando veamos ya el análisis nodal formalmente, esto es como una introducción para que entendamos la ley de voltaje de Kirchhoff, uno lo que hace es que aterriza el circuito. No es que el circuito es un avión y uno lo aterriza en una pista. No. ¿Qué quiere decir esto? Que lo conecta a tierra. Y podemos decir, usualmente se pone el nodo abajo, se marca un nodo de referencia. Pero no vamos a entrar a esto. Esto ya lo veremos cuando entremos de lleno al análisis nodal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me dice la ley de corriente de Kirchhoff? Que las corrientes que entran a este nodo tienen que ser igual a las corrientes que salen. Entonces, ¿cuántos nodos yo tengo? Yo tengo un nodo aquí entre la fuente de corriente y la resistencia y yo tengo otro nodo aquí en este punto. De hecho, no necesariamente tiene que ser en este punto. Como todo esto es alambre, el nodo puede estar aquí, el nodo puede estar por acá. O sea, da igual a donde esté, siempre y cuando esté en esa trayectoria. Y podemos decir que también yo tengo un nodo aquí en esta parte de abajo. Porque aquí yo sigo el cable, y es el cable que une a la fuente de corriente con la resistencia 3 y la resistencia 2. Entonces, en este punto yo también puedo decir que es un nodo. Pero como ya nos adelantamos y me puse a explicar Ponchera análisis nodal, este es mi nodo de referencia, así que no lo voy a tomar en cuenta por el momento. Esto está en totales variables. Vamos a escribir lo que vendría siendo la ecuación de nodos para cada uno de estos dos nodos. Este nodo lo voy a llamar V1 y este nodo lo voy a llamar V2. Porque usualmente suena ilógico, pero la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff se trabajaba con corrientes de malla. Y si la ley de tensiones se trabajaba con corrientes, la ley de corrientes se va a trabajar con tensiones, se va a trabajar con voltajes. El voltaje que hay en un nodo, el voltaje que hay en el otro. Esas son las variables que vamos a utilizar. Si antes utilizábamos I1, I2, ahora vamos a utilizar V1, V2, que son los voltajes que hay en estos nodos específicamente. Ok, pero voy a escribir las ecuaciones para los nodos. El nodo número 1, por ejemplo. El nodo número 1. ¿Qué corrientes entran a él? Bueno, entra la corriente de la fuente de corriente 1. I es igual a, ya no entra ninguna otra corriente, ojo. ¿Qué corriente sale? Vamos a llamarla I1. Esto es igual a I1. Ok. Sí, estas son las corrientes que entran, tienen que ser igual a las corrientes que salen. Así de sencillo. Bien. Esto lo voy a reemplazar, obviamente lo tengo que poner en términos de voltajes. ¿Cuánto vale esa corriente I? Bueno, vamos a asumir que tiene un valor de 1. Vamos a asumir que tiene un valor para que se nos haga más sencillo. Vamos a decir que tiene un valor de 1. Este es igual a I1. Ok, ¿cuál es la corriente que fluye por el resistor este que está por acá? Sabiendo que aquí está el voltaje V1 y aquí está el voltaje V2. Bueno, como nos dice la teoría, la corriente fluye del punto de mayor potencial
o sea, V1, que es en este caso, al punto de menor potencial, que es V2. Entonces sería V1 menos V2, como está aquí en la fórmula, V1 menos V2 entre ¿cuánto vale la resistencia? L1. Y ya, esta es la ecuación para nodos. Obviamente, como todo está en términos de variable, no puedo despejar un carrizo ni un cara de ajo, así que me toca dejarlo así. Pero ¿qué pasa si yo quiero hallar la ecuación para el nodo 2? Para el nodo número 2 que está por acá. También le tengo que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué me dice? Que la corriente que entra, en este caso la corriente que va a entrar al nodo es I1, la que viene de este resistor, va a dividir, o va a salir y va a quedar como I2, I3, que sería la corriente que fluye por el resistor 2 y por el resistor 3. ¿Vieron que tiene sentido? No es nada del otro mundo. Sería I1 es igual a I2 más I3. Ella como que entra al nodo y se divide en estas dos, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Igual que lo que teníamos acá, estas tres entran y se dividen en dos. Así es sencillo. Para que lo veamos un poquito, a veces es mejor entenderlo de esa forma. Ok, ¿qué me toca hacer ahora? Tomar esto y escribirlo en forma de voltajes. Ok, ya sabemos que I1 es, lo acabamos de calcular ahí, es el mismo, así que no hay ningún problema. V1, V2 entre, menos V2 entre R1 es igual a I2. ¿Cuál es el voltaje que fluye por el resistor, que tiene el resistor de R2 que está por acá? ¿Cuál es I2? Bueno, ya sabemos que I es igual a V entre R. ¿Y cuál es el voltaje del nodo? V2. ¿Y cuál es el valor de la resistencia? R2. Así que sería V2 entre R2 más. I3 se aplica en la misma situación, sería el nodo, como pueden ver, es el mismo, así que el voltaje que está aquí es el mismo. Estos dos también están conectados en paralelo, si lo quieren ver desde ese punto de vista, por eso es que el voltaje es el mismo, un nodo, por eso. Entonces sería V2 entre R3. Y ya escribimos la ecuación de los dos nodos. Para el nodo de tierra, para el nodo de referencia, no es necesario escribir ecuación. ¿Por qué? Porque yo voy a asumir que el voltaje en este nodo, como es el nodo de referencia, es igual a 0. Pero ya eso es adelantarme y meter un poquito de análisis nodal. En el próximo video ya veremos un problema de esto. Este fue full teórico, pero ya entendiste el concepto. Así que saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos. Hey gente de Ayudinga, aquí con el final del video. Si quieres saber más, por favor suscríbete, no te cuesta nada. Dale like, comenta. Si quieres ver el video anterior, dale por acá. Y si quieres ver el video siguiente del capítulo, dale por acá. Nos vemos, hasta luego.